Voy a hablar de termodinámica, información y agujeros negros, tres campos de la física que parece ser que no deberían tener conexión alguna entre ellos, pero sí la hay y muy íntima, como vamos a ver. Empezaremos por recordar qué son cada uno de ellos. ¿Qué es la termo? Pues es esa parte de la física que se ocupa del calor y de la temperatura de los cuerpos y de su relación con trabajo y energía. Es, por así decirlo, la parte de la física quizás más antigua, o de las más antiguas, la física del calor. Como muestra del interés que tiene este campo, pues aquí traigo a colación, por ejemplo, los condensados de Bose-Einstein, que se consiguieron en el año 1994-95, gracias a alcanzar temperaturas bajísimas, temperaturas de 0,7 microkelvin, millonésimas de grado Kelvin por encima del cero absoluto. No son las más bajas que ha conseguido el laboratorio, las temperaturas más bajas se las ha producido el hombre, las más bajas de todo el universo se producen en la Tierra, y se ha llegado a la temperatura mínima de 0,1 nanokelvin, 10 elevado a menos 9, es decir, 10 elevado a menos 10 nano, 10 elevado a menos 10 Kelvin. Por contra, la temperatura máxima, que son casi 22 o 23 órdenes de magnitud mayor, es de 5,5 terakelvin, 10 elevado a 12 Kelvin. Y se ha conseguido con los colisionadores de iones a muy alta energía para formar plasma de quark-gluón, es decir, y reproducir así las condiciones que hubo en el universo cuando se tenía unos microsegundos de vida solo. Segundo campo, que es la información, es la parte de la ciencia que se ocupa de codificar datos, procesarlos, es decir, elaborarlos, trabajarlos y almacenarlos. Codificación, procesamiento, almacenamiento. Se viene haciendo de siempre. Por ejemplo, esto es un almacenamiento de información hecho por el hombre primitivo hace 15.000 años en las cuevas de Altamira. Hoy día el buque insignia del tratamiento de datos lo tiene el supercomputador Tianhe 2 chino, Vía Láctea 2, quiere decir, que alcanza una velocidad de cálculo de 34 petaflops, 10 elevado a 15 operaciones en coma flotante por segundo, o sea, 34 veces eso, con una memoria rápida de 1,34 petabytes y un consumo eléctrico, una potencia de 18 megavatios. Podemos comparar esto con el famoso ENIAC, uno de los primeros ordenadores que se fabricaron en el mundo, que hacía 500 operaciones por segundo en coma flotante, 500 flops, una memoria de acceso rápido de 100 bytes y 150 kilovatios de consumo. Y luego, pues el gran ordenador que tenemos en España, en Barcelona, el Mare Nostrum, que es el más potente que tenemos en España y uno de los más potentes de Europa, con 1,1 petaflops, 95-96 terabytes y un consumo de 1 megavatio. Tercer campo son los agujeros negros. ¿Qué son agujeros negros? Son objetos astrofísicos cuya gravedad impide escapar la luz de su superficie. Es necesario para ello que su masa y su radio satisfagan una desigualdad, y es que el cociente entre la masa y el radio supere
el cuadrado de la velocidad de la luz partido por 2 veces la constante de la gravitación de Newton. Y esto, en términos más familiares, quiere decir que la masa de ese objeto, medido en unidades de la masa del Sol, dividido todo por el radio de ese objeto en unidades de 3 kilómetros, tiene que ser mayor o igual que 1. El Sol, si lo comprimiéramos a una bola, en lugar de 700.000 kilómetros de radio, a una bola de 3 kilómetros, se convertiría en un agujero negro. Esta es una imagen artística de un agujero negro con un disco de acreción, materia que está orbitando rapidísimamente en torno al agujero negro antes de caer o escapar, y que está devorando a una estrella vecina. Está comiéndose la materia de la misma y engordando el agujero poco a poco. Tenemos los 3 vértices: información, termodinámica y dinámica de los agujeros negros. Todo en torno a una palabra clave, que es la palabra entropía. Transformación. Palabra introducida por Clausius para denotar un concepto físico bastante sutil, pero que es el centro de atención en estos campos. Empezamos por la entropía en termodinámica. S es la letra de entropía propuesta por Clausius, posiblemente para recordar el nombre de Carnot, Sadi Carnot, un ingeniero muy joven, a los 27 años, hizo su obra más famosa, una sola obra. Murió muy pronto de cólera. Es autor de lo que se conoce con el nombre del ciclo de Carnot. Es un motor que trabaja entre 2 temperaturas determinadas y que permite convertir calor en trabajo, con rendimiento máximo. Es un proceso termodinámico reversible. Pues bien, apoyándose en los resultados de Carnot, Clausius, años más tarde, pues una treintena de años más tarde, 1856, me parece, esto fue 1827 o 26, pues plasmó la idea de Carnot de que en un ciclo reversible se conseguía el rendimiento máximo, unas ciertas características, en una integral curvilínea sobre un circuito, un proceso cerrado, reversible, en que hay transferencias de calor entre el sistema y el exterior y viceversa, a la temperatura del sistema, una temperatura que va cambiando con el tiempo. Esa integral igual a 0, eso dice que esto que es una forma diferencial es exacta y por tanto tiene una primitiva que es una función de estado a la que denominó Clausius entropía. De una serie de propiedades deducidas de esta que es la expresión del ciclo de Carnot. Para cuando el proceso es irreversible, esto nunca es 0, sino es menor que 0, y de aquí se deducen desigualdades, en particular el crecimiento de la entropía en cualquier proceso de un sistema aislado. Esta segunda ley, que es ese crecimiento de la entropía, presenta equivalentes que son más fáciles de entender. Por ejemplo, para Carnot, la esencia está en su principio de que el máximo rendimiento de un motor térmico que opera entre los focos de temperatura T1 mayor o igual que T2 es 1 menos el cociente de esas 2 temperaturas, y esta eficiencia máxima en el rendimiento, en la transformación de calor en trabajo, es alcanzable. La formulación de Clausius es que no existe ningún proceso cuyo único efecto sea transferir energía en forma de calor de un cuerpo a otro que esté más caliente, o sea, tenga temperatura mayor. Y el de Kelvin Planck
los dos enunciaron el mismo, no existe ningún proceso cuyo único efecto sea enfriar un cuerpo y realizar un trabajo. Necesitamos dos fuentes térmicas a temperaturas distintas para poder transformar calor en trabajo. Pero no se entiende bien lo que es la entropía hasta que no llegamos a mirar el interior de los cuerpos y formular la entropía como hizo Boltzmann y luego perfeccionó Gibbs. La entropía es una medida del número de microestados, el número de interiores, el número de complexiones que decía Maxwell, compatibles con un estado termodinámico dado. Entonces, si omega es el número de esos microestados, el logaritmo neperiano de ese número, multiplicado por una constante que se llama constante de Boltzmann, es una constante universal, produce un valor que es el valor de la entropía definida termodinámicamente. Siempre que tomemos como cero, siempre que supongamos el tercer principio de la termodinámica, de que la entropía a temperatura cero es, para muchos cuerpos, para muchos sistemas, es cero. Se puede elegir como cero, es finita y por tanto siempre podemos, cambiando el origen, tomarla como cero. Pero no todos los cuerpos cumplen esa propiedad. En la tumba de Boltzmann en Viena figura esta ley, esta fórmula para el cálculo de la entropía, y donde figura la W, no la escribió Boltzmann esta ley. Esta fórmula la escribió Planck, y esta W viene por la palabra en alemán que significa probabilidad. Gibbs modifica esta expresión, que es únicamente válida cuando todas las complexiones, todos los interiores para un exterior fijo, todos los microestados para un macroestado fijo, dado, son equiprobables, a un caso más general en que no todos los estados, no todos los microestados tengan la misma probabilidad, y propone esta fórmula que es la correcta. Fórmula que vamos a encontrar exactamente igual en la teoría de la información. Si calculamos con la fórmula de Boltzmann la entropía de un gas perfecto y clásico, eso lo hizo Sackur y Tetrode, se encuentra una expresión muy sencilla, que es esta de aquí. Es decir, viene a ser proporcional la entropía al número de partículas que contiene el sistema. 5 medios de eso, y esto es un término correctivo, generalmente pequeño, pero a lo sumo del orden de este 5 medios, porque son logaritmos lo que hay. Y aquí figura una temperatura crítica que está definida aquí a través de la densidad del número de partículas supuestas de una sola especie, de spin S, en ese gas, pues esta fórmula. Tiene un problema esta fórmula, y es que cuando la entropía del sistema tiende hacia cero, hacia el cero absoluto, la entropía tiende hacia menos infinito, violando el tercer principio de la termodinámica. Esto desaparece cuando consideramos el carácter cuántico de los gases y suponemos que el gas o bien son bosones o bien son fermiones con estadísticas distintas. Los bosones pueden estar todos en el mismo estado y los fotones, los fermiones, no puede haber dos en el mismo estado. Pues bien, para bosones, Bose y Einstein, que son los padres de la termodinámica de los bosones, de la estadística de los bosones, dan la fórmula para la entropía, que es esta, que corrige a la que vimos antes. A muy bajas temperaturas tiende hacia cero la entropía, como debe ser, con la temperatura elevada a 3 medios, y esta es la expresión. Para fermiones hay que cambiar la regla, y cuando se tiene en cuenta su naturaleza, aparece para la entropía una expresión que es distinta de la anterior, aunque formalmente parezcan iguales.
donde aparece una temperatura de Fermi, que es muy similar a la temperatura crítica que veíamos antes. Una es un múltiplo fijo de la otra. Y bueno, pues así podemos ver que esta entropía, que es la de Sackur-Tetrode, la clásica, que tiende hacia menos infinito, cuando t tiende hacia cero, coincide con las otras dos, que son la de Fermi-Dirac, que es en verde, y la de Bose-Einstein, que es en azul, a altas temperaturas, por allá a la derecha. Sin embargo, a bajas temperaturas es donde difieren notablemente tanto las tres entre sí. Esta, la fermiónica, tiende hacia cero como t, linealmente. Esta otra tiende hacia cero como t elevado a 3 medios, y esta otra tiende hacia menos infinito. Pasamos a la información, a la entropía en el campo de la información. Los padres de la teoría de la información son Shannon, en 1948, y luego de la computación, del procesamiento de la información, Turing, en 1900, fue antes, 1930 y tantos. La información trata, pues, de cuantificar el contenido informativo de los mensajes, cuando se supone que los mensajes están producidos no por seres inteligentes, sino por seres aleatorios, que son resultado de procesos aleatorios, pero donde cada letra del alfabeto aparece con unas frecuencias fijadas. Entonces, el recibir una letra u otra nos da más o menos información según la probabilidad que tienen esas. Por ejemplo, cuanto menos probable sea una letra, si la recibimos, más información nos da, porque más nos extraña, anda, ha salido tal, ¿no? O sea, la información es inversamente proporcional, no a la probabilidad. La información se mide como el logaritmo de 1 partido por la probabilidad. La función logarítmica aparece con el fin de que cuando tengamos dos procesos independientes, las informaciones del proceso conjunto sean la suma de las informaciones individuales. El logaritmo de producto se transforma en suma de logaritmos. Eso es la información de recibir, la información que produce una letra, y la del alfabeto, pues será el promedio estadístico de la información que recibimos de cada letra, según la información que esa misma nos dan. Y eso es lo que plasma esta fórmula de la entropía. Se conoce el nombre de entropía de Shannon para el alfabeto X mayúscula, pues en el español, o el alfabeto asociado al uso del español, o el alfabeto en el uso del inglés o del chino, lo que sea. Cada lenguaje tiene su entropía. Se calcula de una forma exactamente igual a la de Gibbs, que es esa. Y así, por ejemplo, para el español, la letra que más aparece, si uno coge el Quijote y ve la frecuencia con que aparece cada letra en los primeros capítulos del Quijote, verá que la letra que más aparece es la E, luego la A, después la O, la S, la N, la R. Y el signo que más aparece es el no signo, es decir, la separación entre letras, entre palabras, es este. Pues bien, en total 28 cosas a considerar, 27 letras y el signo de separación, cada una con su frecuencia, pues eso conduce a una entropía para el español que es igual a 3,98 bits. Si todos hubieran sido equiprobables todas las letras, es decir, que fuera un galimatías, que no pudiéramos leer nada, bueno, no entenderíamos, todas fueran equiprobables, entonces eso sería, la entropía sería 4,81. Sería el logaritmo en base 2 del número de 1 partido por 28. 4,81. 2 elevado a 4,81 por n es el número de mensajes de n letras con las letras cogidas al azar, pero totalmente al azar, todas igualmente probables. Eso es 28 elevado a n. Ese número de mensajes, donde los hay que tienen sentido, y los hay muchísimos, la mayoría sin sentido, es enormemente mayor que el que resulta de calcularlo con la entropía verdadera en el uso del lenguaje,
que es 2 elevado a 3,98 a n, es decir, 2 elevado a la entropía de x por el número de letras del alfabeto. Este número, cuando n es grande, 10.000, 100.000, 1.000.000, este número es muchísimo mayor que este. Pues bien, resulta que de los mensajes podemos comprimir muchísimo los mensajes recibidos hasta dejar que únicamente los más probables se filtren, pasen. Eliminamos muchísimo ruido de esa manera. Ese límite de compresión la da la entropía, es este 3,98 que hay ahí. O sea, de 4,81 podemos bajar a 3,98 sin perder la inteligibilidad de un mensaje. Es el concepto de entropía en el primer teorema de Shannon. Hay un segundo teorema muy profundo, que no vamos a entrar aquí, que tiene que ver con las capacidades de los canales que producen ruido. Turing es el padre de la computación, de la computabilidad, de la máquina de Turing universal, del teorema de la parada, del criptoanálisis, fue uno de los que logró descifrar el código Enigma, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. El concepto de máquina de Turing es un concepto primitivo, pero todos estos artilugios que manejamos hoy día son máquinas de Turing, más o menos perfeccionadas, pero son todas máquinas de Turing basadas en el mismo principio. Esto es una máquina de Turing universal porque es programable y puede hacer lo que hace cualquier otra máquina de Turing que está, si no es universal, quiere decir que está programada solo para hacer un solo tipo de cálculo. Cuando queremos hacer muchos tipos de cálculo, tiene que ser programable y es una máquina de Turing universal. Se demuestra que existen máquinas de Turing universales. Y cuando ya utilizamos los conceptos cuánticos para los bits, que los bits no son 1 y 0, sino una combinación lineal posiblemente del 0 y el 1, los quantum bits, los qubits, entonces ya tenemos los computadores cuánticos, que es la promesa del futuro. La unidad de información es el bit. Es la información que produce cuando tiramos una moneda equilibrada, justa, la tiramos al aire, y el ver si es cara o cruz, la información que nos da esa tirada de una moneda equilibrada, esa información es el bit. No es más que la entropía de un proceso en el que hay dos posibilidades equiprobables, las dos. Cara, probabilidad un medio, cruz, probabilidad otro medio. Entonces, la entropía de ese abecedario es un bit. Es la unidad más pequeña de la teoría de la información. Los romanos eran muy aficionados al cara o cruz. Lo llamaban navia aut caput, que quiere decir nave o cabeza. ¿Por qué? Pues porque tiraron una moneda, en una de las caras estaba la efigie de un César y en la otra pues siempre un navío, con los remos. La navia aut caput. Eran muy aficionados. El problema es cuando la moneda no te fías de ella, está trucada. Es decir, si la moneda está trucada, ¿cómo podemos hacer si no tenemos una que no esté trucada para usarla como si no estuviera trucada? Y eso se le ocurrió pues nada menos que al genial von Neumann, el padre de la teoría de los juegos, el padre de la teoría de las álgebras de von Neumann, el padre de tantísimas cosas. Y de los ordenadores, claro. ¿Cuál es el truco para utilizar una moneda trucada como si no lo estuviera? Pues von Neumann propone la siguiente: tiramos 2 veces la moneda. Si sale cara a cara, lo descartamos. Si sale cruz-cruz, lo descartamos. Si sale la primera cara y la segunda cruz, decimos, eso por definición es cara. Cara de la no trucada hipotética. Y si sale primero cruz y luego cara, es la cruz de la hipotética. Las probabilidades Cx y de Xc son las mismas. Si las de la trucada son P y 1 menos P, esta es P por 1 menos P y esta es 1 menos P por P. Pero es ingenioso, muy ingenioso, vamos, a mí me lo ha parecido.
No sé si se me había ocurrido. Los agujeros negros también tienen que ver con la entropía. Y eso, si no, que se lo pregunten a Wheeler, que no se le pueden preguntar, y a Bekenstein, que tampoco se lo pueden preguntar. Bekenstein fue alumno de doctorado con Wheeler. Cuando esta imagen de Wheeler era de Wheeler, pues este señor tenía 22 años. Entonces un día estaban tomando té, en muy inglés eso, ¿qué ocurre si arrojas tu taza de té a un agujero negro que pasa cerca de ti? Le dijo Wheeler, le preguntó Wheeler, o comentó Wheeler en voz alta junto a su alumno Bekenstein. ¿Disminuyes la entropía del universo? Le deja esa pregunta en el aire. Bekenstein callado. Se va Bekenstein y vuelve al cabo de 2 o 3 meses y dice, no. El agujero negro no solo engorda y por ello crece el área de su horizonte cuando le echan la taza de té, también aumenta su entropía. Sí, porque un agujero negro tiene una entropía, le decía a Wheeler. La entropía debida a todos sus interiores compatibles con su exterior. Tiene muchísimos interiores para los escasos pelos que lo definen. Los agujeros negros, cuando están en estado estacionario, pueden caracterizar los astrofísicos por 3 parámetros únicamente: su masa, m, su momento angular y su carga eléctrica. Generalmente basta con los 2 primeros porque los agujeros negros en astrofísica nunca están cargados. Son globalmente neutros. Asociados a esos 3 pelos hay 4 geometrías míticas. Son las geometrías en el exterior de esos agujeros negros. La primera fue descubierta por Schwarzschild en 1915, en diciembre, unas semanas después, 4 o 5 semanas después de que Einstein publicara sus ecuaciones en Berlín. Este hombre estaba en el frente ruso, y bueno, pues le daba tiempo para todo. Y le escribió una carta a Einstein mandándole la famosa solución de Schwarzschild, que es para agujeros negros redondicos y sin movimiento, solo redondos, estáticos. Luego a alguien se le ocurrió decir, ¿y si ponemos carga en los agujeros negros? Entonces, eso ya fue en los años 16, con Reisner, Weil, aunque nadie lo cita, en el año 17, y en el año 18, Nordström, el Einstein finlandés, lo llamaban, el de la gravitación escalar. Estos son los primeros que calculan la geometría en estos años de un agujero negro con masa y carga eléctrica. Luego, el más famoso es Kerr, australiano, me parece un neozelandés, no estoy seguro, no recuerdo en este momento, pero es de por ahí abajo. En el año 1963, la métrica de Kerr para ver cómo es la geometría en el exterior de un agujero negro rotante, que son los más frecuentes en el universo. Y luego ya finalmente, con los 3 parámetros, Newman, en el año 1965. Aquí está muy contentico porque le acaban de dar un premio por eso. Estos agujeros negros tienen unas estructuras curiosísimas, matemáticas. Por ejemplo, este es un corte de un agujero negro rotatorio, geometría Kerr, por un plano que pasa por el eje de rotación. Plano cualquiera, es de geometría, simétrica bajo rotaciones en torno a su eje de rotación. Uno se encuentra con varias superficies, no físicas, sino matemáticas, que tienen unas propiedades curiosas. Una es lo que se llama el límite exterior de estacionariedad. Luego, a continuación, viene otra que es un horizonte de sucesos,
Y luego otras interiores que, bueno, que las voy a dejar estar, porque esta de aquí es un horizonte de Cauchy, que se llama, y por tanto hace inestable todo lo que hay en... Es decir, prácticamente es casi seguro que ningún agujero negro rotante en el universo va a tener, esto es altamente inestable, es decir, va a tener esta configuración. Esto es solamente una configuración matemática, pero no física. Así que olvidémonos de este interior. Lo demás, el exterior este sí es estable. El límite de estacionariedad, o también conocido con el nombre de ergosuperficie, o superficie de la ergosfera, se le llama de estacionariedad porque una vez que un observador, cuando un observador está fuera de esto, por ahí por ejemplo, cerca de un agujero negro, pero fuera de esta superficie, todavía puede escapar. No solo puede escapar, sí, puede escapar, pero además puede estarse quieto. En cambio, en cuanto cruza esta superficie y no esta otra, puede escapar de aquí al exterior, pero mientras está aquí dentro no puede parar. Está girando arrastrado por el torbellino geométrico del agujero. Bien, esta superficie está generada por rayos de luz. Rayos de luz se mueven sobre la superficie. Es una superficie, una hipersuperficie de tipo luminoso, luz. Esto es en 3 dimensiones, se ha visto, no el cruce, no el corte, sino es así. Pero la única región que nos interesa es la que hay entre esta superficie, que es la ergosfera, y esta. La palabra ergosfera viene porque esta zona de aquí, entre estas dos, tiene unas propiedades energéticas muy importantes, permite extraer energía del contenido de energía rotacional que tiene el agujero, permite írselo quitando desde aquí, y eso es el proceso de Penrose, pero no vamos a entrar en eso. Por eso se le llama ergosfera. Curiosamente aquí, tanto estas superficies pues aparecen pues, muy redondas, ¿no? O a lo sumo pues, ligeramente curvadas, pero siempre con simetría o digamos de tipo elipsoidal o parecido, ¿no? Sin embargo, eso es porque las estamos viendo en unas coordenadas que no son las coordenadas espaciales, geométricas de nuestro espacio euclídeo, sino son las coordenadas utilizadas para describir y estudiar la geometría. Es decir, la geometría se puede estudiar de manera en cualquier sistema de coordenadas, porque lo que se estudia son invariantes bajo los cambios de coordenadas. Pero los dibujos sí que dependen de las coordenadas. Cuando estas superficies las queremos dibujar de manera que el concepto de distancia visual sea el concepto de distancia euclídea que tenemos en la vida ordinaria, aparece esta estructura. Se pican en torno al eje de rotación, tienen estos puntos cónicos ahí, porque hay que hacer lo que se llama una inmersión isométrica de la otra superficie en el espacio euclídeo de 3 dimensiones. Y mientras la curvatura de Gauss en los puntos sea positiva, se puede hacer, como saben muy bien los geómetras, pero cuando la curvatura de Gauss es negativa, pues producen aquí puntos silla, y esto. Y por ejemplo, en el caso este de aquí, que es el horizonte de sucesos, el horizonte de sucesos se le llama así porque todo lo que cruza ese horizonte para adentro ya no puede volver a salir. Es una membrana unidireccional, salvo por la evaporación cuántica de Hawking. Pues bien, sin embargo, el horizonte de sucesos, digo, aquí en la zona esta polar no se puede sumergir isométricamente en el espacio R3, y por eso se deja sin hacer, no admite. Cuando la curvatura gaussiana es negativa, no siempre se puede sumergir isométricamente en el espacio R3. Esto es un caso más exagerado, cuando el momento angular es el máximo casi posible, antes de que sea un agujero extremal. Una propiedad importante de los agujeros negros: esta Z tiene que ser una flecha que sube.
una propiedad importante de los agujeros negros es que la suma de las áreas de los agujeros negros que intervienen en cualquier proceso astrofísico siempre crece hacia el futuro. Lo mismo que la entropía, siempre crece hacia el futuro. Pues aquí es la suma de las áreas de los agujeros negros. Los agujeros negros no pueden abrirse, no pueden bifurcarse. Eso es consecuencia de esta misma ley de áreas, solamente pueden fundirse. Esta ley de crecimiento de áreas se debe a Christodoulou, 1970, Ruffini y Hawking, 1971, y es muy importante porque eso es lo que ya a uno le hace pensar que esto va a tener que ver el área con la entropía. Y esta es una imagen que supongo que algunos han visto ya, pero posiblemente no todos, que es el colapso de un sistema binario de dos agujeros negros que se detectó pues hace unos meses, acompañando la detección de ondas gravitacionales por primera vez en la historia. Son dos agujeros negros de tipo Kerr, girando uno alrededor del otro. De momento no pasa nada más que la distorsión que producen a su alrededor, pero llega un momento en que ya empiezan a juntarse tanto por pérdida de energía que se funden en uno solo, y en esa fusión, en ese abrazo, se emite una cantidad de energía enorme. Estas son las pruebas de la detección de ese suceso. No tengo tiempo de entrar aquí en ello. Y del análisis de los espectros interferométricos logrados sobre ese proceso de las ondas gravitacionales recibidas, se ha podido inferir las masas de esos agujeros negros que intervienen. Esta E es la masa del Sol. Aquí esta E, pues es el problema de pasar de PCs a esto es que pues hay algunas letras que no las entiende. Esta E es el símbolo del Sol, que es un círculo con un puntito en medio. O sea, el primer agujero negro, 29 masas solares, el segundo 36 masas solares, el último, el que se funde, 62 es más que 29 más 36, se han comido 3 masas solares que es lo que se ha transformado en la energía de las ondas gravitacionales que se ha emitido. Esto tuvo lugar hace 1.300 millones de años y las acabamos de recibir hace unos meses. Así se ha perdido masa, y aquí disminuye la masa, pero sin embargo el área crece. El área hay que calcularla con esta fórmula, donde interviene no solo la parte de masa, sino también la parte de momento angular a través de este coeficiente A. Y bueno, utilizando estas fórmulas para la masa, sí se puede ver con estos resultados y estos valores que la suma de las áreas crece. El área del agujero negro más el agujero 2 es menor que el área que tiene el agujero 3 resultante, aunque se tiene una menor masa. Que uno esperaría mayor área, pero de eso se encarga el A3, que es grande, el momento angular, sale girando más deprisa. Así, crecimiento de áreas. Esto es el universo, la zona de cielo esa que está por la zona austral, mirando hacia donde está la gran nube de Magallanes, y esto es cuando los agujeros negros no estaban, y esto es cuando ya en una imagen estática de su presencia antes de fusionarse. Estos son los laboratorios, los observatorios donde se han recibido las señales. El Hanford, que está aquí, Hanford, Ligo Livingston, aquí en Luisiana, sí, y el Hanford en Washington. La L es por la es el LIGO. LIGO Hanford en Washington, y este es el LIGO Hanford en Luisiana, Livingston, Luisiana. 3.000 kilómetros. Se recibe antes la señal en este que en este,
Por tanto, esa señal viene del sur de la Tierra. La diferencia de tiempo son 7 milisegundos. En realidad, si viniese en esta misma dirección, serían 3, ¿cuánto sería? 3000 dividido, serían 10 milisegundos. Son 7 milisegundos, viene en una dirección tal como así. Ya por triangulación se puede sacar más o menos la dirección en la que llegan, en la que se produce el evento. Así que, volviendo a la pregunta de Wheeler a Bekenstein, Bekenstein le presenta ya un argumento a Wheeler, cuando 2 meses después de recibir la pregunta, demostrando que efectivamente el agujero aumenta su entropía. Y esta es la demostración. Pongamos que este es el agujero, que se traga esta partícula. Esa partícula, pues la voy a suponer que va a tener un radio que es su longitud de onda Compton, el radio Compton, la masa. Voy a utilizar unidades geometrizadas para el análisis, entonces voy a calcular cuál es la entropía mínima que se transfiere y cuál es el aumento mínimo de área que se produce. Y que esperando que el área y la entropía sean una función creciente de la otra, esa función del mínimo de una va a ser el mínimo de la otra. Y así es como se estima. La idea es sencillísima. Vamos a ver, ¿cuál es el mínimo aumento de entropía que se traga el agujero? Bueno, pues el mínimo es, lo mínimo que puede saber es que antes, que podemos saber es que antes había una partícula fuera, y luego ya no sabemos si está dentro o no está dentro, se la ha tragado. Pero no sabemos, no tenemos acceso para saber si está o no está. Así que pasamos de una información completa, sí existe, a una información, un 50% existe, un 50% no existe. ¿Sabe? No contesta. Bien, pues entonces eso es un bit de información. Se ha tragado un bit de información. ¿Cuánto ha crecido un área? Pues se puede ver que la cantidad mínima de área se consigue tragándose esta partícula muy suavemente, es decir, de forma tangencial. Entonces se estudia con la geometría de Schwarzschild, se estudia esa captura y ve que el mínimo de entropía, el mínimo de aumento del área que produce en este agujero negro por haberse tragado esta masa, crece el radio, crece la masa, por tanto crece el radio y crece el área. Es esta cantidad. Este es el único cálculo un poco complicado que hay en todo esto. Lo aceptamos, entonces se establece la proporcionalidad entre uno y otro, con una función f creciente, para que mantenga que los mínimos se transforman en mínimos, y entonces el aumento mínimo de entropía es f' del área por el aumento mínimo del área, y por tanto, como estos se conocen, podemos decir cuánto vale f' de a, y f' de a es este cociente del logaritmo de 2 partido por 8pi. Y por tanto, integrando este f' de a, integrándolo sobre el área, y tomando que f del área 0 vale 0, es decir, cuando no hay agujero pues no hay entropía, sale esta fórmula. S igual a esto. Diréis, bueno, aquí 8, claro, 2 y este 4 que he puesto ahí. ¿Y por qué he puesto ese 4? Pues con el fin de separar esto que es propio del cálculo con esto que es universal. Porque luego se demuestra, vamos a verlo, que el valor correcto es este. Así que esto es efecto del cálculo de aproximación, de estimación, al que los físicos estamos acostumbrados y que nos va de maravilla. Bien, esto vale 0,1, o sea que es con un orden de magnitud solamente de error en la estimación. Para ser tan cruda, está pero súper bien. Bueno, volvamos a la segunda ley de la termodinámica. Desafío a la misma. El desafío lo produce Maxwell en una carta a un compañero suyo, Tait, hablándole de lo que luego se llamó el diablillo, le puso el nombre Lord Kelvin, de Maxwell. El concepto de estadística,
Maxwell ya sabe que de entropía es un concepto estadístico, por lo tanto, fluctuante. Por lo tanto, puede ocurrir que a veces podamos encontrar variaciones locales, puntuales de la entropía donde disminuya, pero la tendencia general es a crecer. Bien, pero ahora supongamos un ser cuyas facultades son tan agudas que puede seguir cualquier molécula. Tal ser, cuyos atributos son esencialmente finitos como los nuestros, sería capaz de hacer lo que para nosotros es imposible. Este ser lo que hace es, está viendo un gas, ve moléculas rápidas, moléculas lentas, entonces cuando le llega una molécula rápida, abre la trampilla y la deja pasar, y si le llega una molécula lenta, pues la trampilla se cierra y no la deja pasar. Total, que termina dejando pasar a la derecha todas las rápidas y a la izquierda se queda con las lentas. Calor, o sea, temperatura mayor aquí que aquí. Aquí era una temperatura uniforme, ha conseguido, sin trabajo alguno, dos focos de temperatura distintas y por tanto la posibilidad de poder convertir la energía que hay aquí y que es la misma que hay aquí, porque este proceso ha sido sin trabajo, supuestamente. Ahora ya tiene aquí dos focos a temperatura distinta, puede estar ya trabajo contra la segunda ley. Bien. Claro, todo el mundo se echa a salvar la segunda ley. Y aquí vemos, pues nada menos que a Einstein, que está aquí, pues firmándole la carta que Szilard, que es un físico húngaro, escribe al presidente Roosevelt, a propósito de la fabricación de la bomba atómica, la escribe Szilard, pero la firma Einstein, y la manda el nombre de Einstein. Bien, pues Szilard es el padre de una idea de un diablillo de estos de Maxwell, que se llama el motor de Szilard, que está aquí representado. Tenemos ese diablillo que está observando un gas. Ese gas está a una cierta temperatura, T, mantenida en equilibrio, o sea, mantenida porque todo esto está en contacto con un baño térmico a una temperatura fija. Bien, entonces pongamos el gas, para sencillez, que tiene una sola molécula. Es que gas más sencillo, ¿no? Pues cualquier gas se puede hacer una superposición de todo, estadística de todo esto. O sea que este razonamiento estadísticamente es aceptable. Así que tenemos una sola molécula, entonces el diablillo dice, anda, cuando la ve a la derecha, dice, se apresura y lo que hace es poner ahí un tabique y poner del tabique un peso para que haga como si hubiese una presión en esta zona. Entonces, esta molécula empieza a rebotar ahí, entre esta pared y este tabique, y a empujar esto hacia la izquierda, lo va empujando, todo a temperatura T, duplica por tanto el volumen del gas inicial, aquí tenía la mitad del volumen que tiene ahora, entonces eso requiere un trabajo que es K sub T por logaritmo de V2 partido por V1, que es un logaritmo de 2, y por tanto este es un trabajo que realiza este sistema contra el medio ambiente, contra el baño térmico, es decir, calienta el baño térmico, lo calienta en la cantidad Q, en la cantidad menos Q, esta es la cantidad Q que tiene que recibir. Vamos a ver, perdón, esto es un lío. Este es un trabajo que tiene que realizar este sistema. La energía para ese trabajo se la suministra el baño térmico, a través de una cantidad de calor que pasa del baño térmico a este sistema, con el fin de que la temperatura no cambie en esta expansión. Esa cantidad de calor, Q, que es positiva, con signo menos, porque ahora es calor que ha cedido el baño, supone una disminución de la entropía del baño que es de K logaritmo de 2. Un NAT, lo que se llama un NAT o un bit de entropía en otras unidades. Es lo que ha perdido de entropía. O sea que hemos conseguido que
rebajar la entropía del baño. Esto va contra la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué dice Silas? Bueno, es que esto, la explicación es que esta entropía que pierde el baño, pues es porque aparece en el exterior una entropía adicional, porque el diablillo pues disipa trabajo para saber, averiguar, informarse de en qué mitad está el diablillo. Esa es la razón. Razón que no se acepta y que corrige Bennett muchos años después. Este es el verdadero exorcista de los daímones, de los diablillos, el que los destierra definitivamente de la física, y para ello recurre a algo que Landauer había ya propuesto 20 años antes, que es el principio del borrado. Para borrar un bit de memoria hace falta un mínimo de energía. Si esa memoria está a una temperatura T, un mínimo de energía dada por esta cantidad. ¿De acuerdo? Y, por tanto, una disipación de calor en esta cantidad. O sea, el borrado cíclico de memoria lleva un coste, el coste de Landauer, que restablece la ley 2. Esta entropía producida es la entropía perdida en este proceso. Así que al final todo en paz. El diablillo, que ha logrado separar las dos mitades del gas, borrando su memoria para reiniciar el ciclo. Ese borrado es necesario para que el ciclo realmente sea ciclo, porque si no, la memoria del diablillo se seguiría cargando en cada proceso y al final o bien terminaría con el diablillo o, bueno, el proceso no es cíclico porque el diablillo forma parte del sistema y por tanto tiene que repetirse su estado en cada fase de inicio del proceso. Y efectivamente, el principio de Landauer se demuestra fácilmente viendo que el borrar la memoria, pues recurriendo al mismo truco que hacíamos antes, el borrar la memoria equivale a a aumentar la entropía del baño térmico en K sub p logaritmo neperiano de 2. Aquí lo vemos, pero como no sé cómo vamos de tiempo, voy a pasar esto, porque me falta aún algo. Los agujeros negros hasta que perdieron su negrura, 5 minutos. Fue el propio Hawking que atacó mucho a Bekenstein por su concepto de entropía. Lo atacó diciendo que no, ¿cómo va a tener entropía un agujero negro? Si tuviera una entropía, pues querría tener una temperatura. Si fuera temperatura no podría ser negro. Pues bien, 2 años después, Hawking, él mismo, encuentra que los agujeros negros tienen una temperatura. Y esa temperatura es la aceleración de la gravedad en la superficie del horizonte dividido por 2pi. Este es un cálculo hecho con teoría de campos en el exterior de un agujero negro, primero pues de tipo Schwarzschild, más sencillo. Después ya se ha generalizado esto. Bien. Esto poniendo las unidades que no sean unidades geometrizadas, hay que poner esta cantidad, h barra partido por c. Entonces, por ejemplo, para el agujero negro que tuviese la masa del Sol, la temperatura esta de Hawking, que se llama temperatura de Hawking, sería de 6 por 10 a menos 8 Kelvin. Muy pequeña, muy pequeña. Esta temperatura de un agujero negro es similar a otra temperatura que aparece por la misma época y que ya habían más o menos predicho Fulling en el 73, Davis en el 74 y Unruh en el 76, se conoce con el nombre de temperatura de Unruh-Hawking. Esa temperatura es la temperatura que un observador acelerado, la temperatura con que un observador acelerado ve a un vacío no acelerado. O sea, tenemos el vacío en el espacio de Minkowski, en un sistema inercial, el vacío. El vacío no es la nada, es el vacío. El vacío es un sistema físico. Pues bien, ese vacío, que está a temperatura cero,
Sin embargo, cuando lo ve un observador que está acelerado, ese observador acelerado ve que ese vacío tiene una temperatura. Y si fuera con un contador, registraría los tics de esa temperatura. Todavía no se ha hecho, o sea, algunos creen que lo han detectado, otros creen que es indetectable porque no existe este efecto, en fin, la cosa no está clara, pero la temperatura atribuida al vacío negro cuando nos movemos con aceleración constante en él es a partido por 2pi, que es la misma que esta. Esto es una aceleración, esto es otra aceleración, la aceleración del observador, la aceleración de la gravitación. Y por ejemplo, para que la temperatura UNRU de ese vacío fuese pues de 300 grados Kelvin, sería necesario que la aceleración que llevara el observador fuese nada menos que la aceleración centrípeta que tiene un electrón girando alrededor del átomo de hidrógeno, de algo impensablemente grande, para alcanzar los 367 grados. O sea, esta temperatura, en la práctica, si se detecta en el laboratorio, es una temperatura bajísima. Pues bien, si vamos a la entropía del agujero negro, hay una relación en termodinámica que se llama la relación de Gibbs. Y hay una relación entre los agujeros negros estacionarios, con pelos muy próximos, con valores de masa J y Q muy próximos, que es esta otra. Aceptémosla y comparémoslas. Sabiendo que la temperatura, según nos ha demostrado Hawking antes, es K partido por 2pi, vemos que la diferencial de entropía tiene que ser igual a la diferencial de A partido por 4. O sea que en esta relación, que esto es una relación aceptada en la teoría clásica de agujeros negros, podemos ver que si sabemos calcular la temperatura del agujero negro, cosa que hizo Hawking cuánticamente, en un primer atisbo de manejar la mecánica cuántica de los campos cuánticos en un exterior gravitatorio, sabemos cuál es la entropía. La entropía su diferencial es diferencial de A cuartos. Es decir, hemos recuperado el valor aquel de la entropía de Bekenstein con un factor preciso 1/4. Este factor 1/4 es un factor fundamental porque es independiente de la dimensión en que estemos trabajando. Da lo mismo si se hiciera esto con agujeros negros en dimensión 14, da lo mismo. Así como la temperatura, no. Sí, la entropía. Y bueno, pues la única parte de la física que ha sido capaz de explicar este A cuartos es la teoría de cuerdas, señores. La teoría de cuerdas que la mayoría de los científicos no aceptan, pero que aquí tiene una baza importantísima. Importantísima porque además en unos trabajos que son preciosos, dificilísimos, explicar este A cuartos, pero que sale al pelo. Hay otras teorías alternativas para la gravitación cuántica, de las cuales alguno de los promotores está aquí en la sala, ha sido alumno de la Complutense también, y es la teoría de la gravedad cuántica de lazos, ¿no? ¿Así la llamáis? Los quantum gravity. En esa teoría, pues también se quiere explicar la fórmula de la entropía, pero no se consigue explicar el 1/4. Pues numéricamente se alcanzan pues 0.2 o no recuerdo exactamente el número, se conoce el nombre de parámetro no sé cuál es el primero, Ingiri o algo así, y Barbero. Está aquí en la sala. Bien. La entropía de los agujeros negros es inmensamente grande. ¿Por qué? Pues porque la fórmula de la entropía, para tener dimensiones de entropía, eso hay que dividirlo por una área, hay que dividirla por una área, esa es la longitud de Planck al cuadrado. Entonces esa longitud de Planck es tan pequeña que un área de un radio de varios kilómetros, como puede ser la de un agujero negro de la masa del Sol, pues tiene una entropía enorme, gigantesca, del orden de 10 elevado a 77, la entropía. Quiere decir número de estados 10 elevado a 10 elevado a 77 de ese orden, una cosa fabulosa.
el número de microestados. Solamente para agujeros negros muy pequeñitos, la entropía como agujero negro y la entropía normal sin ser agujero negro, pero con la misma masa, son similares. Esos son los agujeros negros que tienen la masa de una montaña, 10 elevado a 12 kilos. Para los demás agujeros, las entropías, los agujeros más masivos que las entropías empiezan ya a ser muchísimo mayores que las entropías convencionales. ¿Por qué? Porque la entropía va con el área va con el radio al cuadrado, el radio va con la masa va con el número de partículas. Y por tanto, la entropía de un agujero negro va con el número al cuadrado de partículas, mientras que la entropía normal va con el número de partículas. Entonces, en cuanto n cuadrado sea mucho mayor que n, cosa que ocurre pronto, por ejemplo, para el Sol es 10 elevado a 57, n vale 10 elevado a 57 nucleones, es lo que tiene el Sol, pues ese número se dispara. Por ejemplo, para el Sol, la entropía convencional es 10 elevado a 57, me he equivocado ahí en el número, está la entropía convencional, pero ¿cuál es la masa del Sol? Son 10 elevado a 30 kilos, 10 elevado a 57 también, claro, 10 elevado a 57. Claro, es el número de partículas, el número de nucleones del Sol. Es la constante de estructura fina gravitacional elevado a 3 medios, esencialmente. Bien, pues, sin embargo, la entropía como agujero negro es 10 elevado a 77, 20 órdenes de magnitud mayor. Ese es el efecto de ser n cuadrado en lugar de n. Entonces, el tiempo de evaporación del agujero negro, claro, si el agujero negro tiene temperatura, se va evaporando, emite radiación, pierde masa, pierde energía, hasta que la consume toda. Cuando la consume toda, pues cuando se ha quedado sin masa. Entonces, si uno coge la ley de Stefan Boltzmann, coge el área, multiplica por la constante de Stefan Boltzmann y multiplica por la cuarta potencia de la temperatura de Hawking, puede calcular, dividiendo la masa por ese resultado, el tiempo que tarda la masa en evaporarse. Es el tiempo de evaporación. Pues para un agujero negro, el Sol tardaría 10 elevado a 67 años. La edad del universo hasta ahora son 10 elevado a 10 años. ¿No? Sí. 10 elevado a 67 años. Si en lugar de ser el Sol fuese todo el universo visible convertido en agujero negro, su tiempo de evaporación sería 10 elevado a 135 años. Esto es un escenario que hay que contemplar, no para nosotros, sino para los descendientes. Y bueno, si los agujeros negros, en lugar de ser de la masa del Sol, fuesen un agujero negro realmente gordo, como los que hay en los núcleos de las galaxias, los hay hasta de 10 elevado a 14, que es el límite, 10 elevado a 14 veces la masa del Sol. Entonces, el tiempo de evaporación va con la masa al cubo. Entonces habría que coger, pues eso, 10 elevado a 14 elevado al cubo, y eso multiplicarlo por la edad de para sacar un 10 elevado a 104 o 105 años que tratarían de evaporarse un agujero negro de masa gigantesca, 10 elevado a 12, 10 elevado a 14 veces la masa del Sol. Bueno, esto me lo paso. Hoy día el universo que vemos tiene un tamaño finito, porque no ha dado tiempo a verlo todo, porque llevamos de tiempo solamente desde que se creó el Big Bang, y en ese tiempo pues hemos podido ver solamente alcanzar lo que se llama la distancia al horizonte visual, son 45.000 millones de años luz. Fijaros que esto viene a ser, esto es más de 3, esto es más que los 10 elevado a 10 años, es decir, es como si la expansión hubiera tenido lugar a 3 veces la velocidad de la luz, que así es. Pero eso no contradice el principio de relatividad, porque no hay ningún sistema inercial que abarque el universo. Bien,
Pero aparte del horizonte visible, hay un horizonte de sucesos. Es un horizonte que, así como el otro nos dice qué distancia hay a lo que más lejano vemos desde que se inició, es al contrario, es decir, qué distancia, qué distancia hay al extremo más lejano que ahora, vamos a ver, es el horizonte, es el pasado del infinito futuro. Este es el infinito futuro. Entonces, el cono de luz hacia el pasado corta a nuestro tiempo en unas distancias que son... ¿Dónde lo corta? Estamos aquí. T igual a T0, en esta distancia, que es la distancia al horizonte de sucesos. La distancia actual al horizonte de sucesos es 17.000 millones de años luz, actualmente. Y llegará a serlo en el futuro infinito del universo, si la expansión tiene lugar de acuerdo con la energía del vacío, que hoy día aceptamos y que va a ser dominante en el futuro, si no hay más aportes de fuentes de energía nuevas que surjan, pues a 17,6, o sea que estamos muy cerquita del final, en distancias, no en tiempos, tiempo es infinito. Pero dentro de unos 100.000 millones de años no veremos ya ninguna galaxia de las que pueblan el firmamento, más que únicamente aquellas que están en nuestro entorno, lo que se llama el supercúmulo local. Eso dentro de unos 100.000 millones de años. Todas las demás habrán atravesado el horizonte de sucesos y habrán escapado para siempre de la vista de los humanos, o de los que vengan entonces, los que haya entonces, de las máquinas que haya entonces. Esta es la historia de la entropía de nuestro universo. Los escalones muy claros, la entropía en la inflación, prácticamente no la había. Luego en la radiación actual, el número de fotones que hay en el universo ahora, 10 a la 90. El fondo cósmico de microondas es la mayor fuente de entropía actual. Pero luego ya empiezan, más tarde, ahora esto es el 10 a la 20 segundos, 10 elevado a 20 segundos es 10 elevado a 17 segundos, sería nuestro tiempo actual, que es por aquí. Nuestro instante actual es por aquí. Dentro de algún tiempo será la radiación de los agujeros negros de masa entre 2,5 y 15 veces la masa del Sol la que dominará, y 15 veces la masa del Sol la que dominará el fondo cósmico, el fondo de entropía, con 10 a la 98. Luego los agujeros negros supermasivos, llegaremos a entropías de 10 a la 105, y luego estos agujeros negros son los que se evaporarán totalmente y habrá desaparecido todo en radiación, y a lo mejor en el futuro, pues todo el universo colapsa en un agujero negro y eso será la fuente de entropía de un futuro inimaginado. Y no voy a hablar de la muerte térmica del universo porque ya se ha terminado el tiempo, así que muchas gracias.